¿Qué significa eso? Algunos vehículos están equipados con un sensor al final del ventilador de enfriamiento que detecta el movimiento durante la operación del vehículo. El sensor se usa para determinar si el ventilador está funcionando en un vehículo equipado con embrague de ventilador, o para verificar la velocidad del ventilador ordenada por el módulo de control del tren motriz PCM o el módulo de control del motor ECM, coincide con la velocidad real del ventilador detectada en un ventilador eléctrico vehículo equipado. El sensor utilizado es un sensor de efecto Hall de 3 cables que utiliza una fuente de referencia de 5 voltios del PCM, un cable de tierra y un cable de señal al PCM para determinar la velocidad del ventilador. Específicamente, un código de problema P0529 significa que el PCM-ECM no está recibiendo una salida de voltaje constante del cable de señal del sensor del ventilador. Nota: tenga cuidado de no tocar un ventilador eléctrico, ya que puede encenderse incluso cuando el vehículo no está funcionando. Este código es similar a P0526, P0527 y P0528. Síntomas. Los síntomas de un DTC P0529 pueden incluir iluminación de la lámpara indicadora de mal funcionamiento, también conocida como Check Engine Light. El vehículo puede sobrecalentarse o funcionar más caliente de lo normal. Causas. Las posibles causas de un código P0529 incluyen conexión floja en el arnés del sensor del ventilador de enfriamiento o arnés PCM-ECM. PCM-ECM defectuoso. Sensor de velocidad del ventilador de refrigeración defectuoso. Soluciones posibles. Arnés del sensor del ventilador de enfriamiento. Compruebe si hay conexiones sueltas y cables dañados que puedan haber estado en contacto con el ventilador de enfriamiento. Desenchufe el conector y el conector del sensor del ventilador de enfriamiento en el PCMI y verifique la resistencia utilizando un medidor digital de voltios ohmios DVOM con cables en cada extremo del cable de alimentación, cable de señal y tierra, si está conectado al PCM-ECM. Algunos fabricantes de vehículos han emitido un boletín de servicio técnico TSB para reemplazar el arnés de cableado del sensor. Reemplace o repare el arnés. PCM-ECM, desconecte el arnés del sensor de velocidad del ventilador y el arnés PCM-ECM, y utilizando un DVOM con cables positivos y negativos conectados a cada extremo, verifique la resistencia excesiva en el circuito del cable de señal. Conecte el cable de señal de la sonda utilizando un DVOM ajustado a la escala de voltios o un multímetro gráfico en el arnés del sensor y el PCM-ECM con el cable positivo en el cable de señal y el cable negativo a una buena tierra conocida para determinar si el voltaje está presente desde el sensor de velocidad del ventilador. Si el voltaje de la señal es constante y aumenta al aumentar la velocidad del ventilador, sospeche que hay un PCM-ECM defectuoso. Sensor de velocidad del ventilador de enfriamiento. Compruebe que el montaje del sensor de velocidad en el extremo del ensamblaje del ventilador de enfriamiento no esté montado o tenga un conector flojo. Desconecte el conector del arnés del sensor y pruebe la continuidad utilizando el DVOM configurado a escala de ohmios entre los cables de alimentación, tierra y señal. No debe haber resistencia entre el cable de señal y los cables de tierra o alimentación. Si hay resistencia al girar el ventilador con la mano, puede haber un corto interno. El cable de señal solo se puede probar durante el funcionamiento real del ventilador probando el conector del arnés con el DVOM configurado a escala de voltios o un multímetro gráfico con el cable positivo en el cable de señal y el cable negativo a una buena tierra conocida. Desde el pasillo el sensor de efecto utilizado funciona creando un campo magnético que cambia el voltaje mientras el ventilador está girando. A medida que aumenta la velocidad del ventilador, el voltage también debería aumentar. Reemplace el sensor de velocidad del ventilador de enfriamiento si el cableado es bueno y el voltaje de la señal ocasionalmente cae.